Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Temporada de Fe, presentándote el capítulo El complejo de Sansón, donde Tomás Quinzacara, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre los pormenores de una historia de fe poco común. ¿Será que Dios va a cumplir su promesa con nosotros a pesar de quiénes somos? ¿Y puedo tener fe a pesar de no sentirme cerca de Dios? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola, como pueden ver, yo soy fan de Marvel y me gustan bastante estas historias que tienen personajes bastante interesantes, bastante heroicos y de acción. Personajes como Thor, que puede lanzar rayos, Iron Man, que tiene un traje que si fuese real, quemaría a la persona por dentro por la cantidad de energía que usa. Capitán América, un super soldado que con un suero es invencible, tiene un escudo irrompible. Personajes que son muy poderosos, como los X-Men también, que son mutantes, o los Cuatro Fantásticos, etc. Personajes que van más allá de lo normal. Y esta historia, lo genial que tiene es que se parece mucho a las historias de Marvel, pero es real. Cuando era pequeño, estaba en el sur, en Los Ángeles, donde me gustaba ir a vacacionar con mi abuela, y me encontré con un niño de aproximadamente 13, 14 años, yo tenía como 9 en esa época. Y estábamos ahí conversando, y el baile me pregunta, oye, ¿cuál es tu superhéroe favorito de la Biblia? Era pequeño, era inocente, y le dije Jesús. Yo creo que a muchos entrarán conmigo y dirán que Jesús es su superhéroe favorito de la Biblia, pero él me dijo, eso es pillería, o sea, es como decir qué es lo más bueno del mundo, decís Dios, no... es él el héroe de la Biblia. Y yo me puse a pensar, tenía pocos años, entonces me acordé de una canción que te la enseñaban en la clase de cuna cuando eras niño. Y ahí yo dije, Sansón. Y no había estudiado a este personaje en profundidad hasta que me dieron este tema para poder hablar con ustedes. La historia de Sansón es bastante interesante, en especial porque tiene muchos matices por ahí que vamos a ir tocando ahora en detalle. Para empezar, la historia de Sansón se encuentra en el libro de Jueces, un libro que trata un poco sobre una serie de líderes que tomaron la batuta de Israel luego de que se asentaran ya en Canaán, luego de todo lo que pasó con Moisés en el desierto y todas las guerras que tuvieron con Josué. Jueces es la continuación exacta. En Jueces se puede ver distintos personajes que eran ungidos de Dios. Eran parecidos a los reyes, pues tenían que tomar el control del pueblo de Israel, hacer los arreglos, conversar, etc. Pero no eran reyes porque no había una sucesión de estos. Más adelante el pueblo de Israel decide tomar una monarquía, pero eso es un tema que se ve más adelante. Y es un tema más largo para tratar. Entonces todos estos ungidos de Dios, estos elegidos de Dios, se les llamaba jueces y ellos tomaban la batuta del pueblo. Y la historia de Sansón parte de una manera interesante. En el capítulo 13 de Jueces se nos relata que los israelitas volvieron a pecar contra Dios, algo que era bastante normal en este pueblo tan especial que muchos pueden conocer si han estudiado un poco más de la Biblia. Y Dios decide dejarlos dominados por los filisteos durante 40 años. Cuando uno lo lee, 40 años puede sonar súper poco, pero si uno lo vive, uno se da cuenta que es bastante tiempo. De hecho,
Este número se repite bastante en el pueblo de Israel porque es una cantidad de años larga. Entonces, pasan los 40 años y existía un hombre llamado Manoa. Manoa era de la tribu de Dan, si lo llevamos a la vida actual debería tener como unos 70 años, era un viejito. Su mujer dice en la Biblia que ya le había pasado el tiempo de poder tener hijos y además era infértil, entonces no tenían descendencia y no iban a poder tener descendencia, casi imposible. Estos dos personajes, la esposa de Manoa y Manoa, eran hombres de Dios, dice la Biblia, personas que estaban guiadas por el Espíritu, y de repente se le aparece un ángel a la mujer. Este ángel le dice que ella va a poder tener un hijo, aún con la edad que tenía, aún siendo infértil, pero que para poder tener este hijo le iba a tener que tener unas reglas especiales. Iba a tener que ser nazareno, es decir, iba a tener que tener el pelo largo como yo lo tengo, muy largo. Iba también que tener normas alimentarias, no iba a poder comer nada impuro y tenía que no beber ninguna bebida alcohólica. Cuando la mujer se le informa esto, estaba sola, va a decirle a su esposo que un hombre de Dios le había informado que iba a tener un hijo, pero que se le olvidó lo que tenía que hacer con el hijo. Manoa, preocupado porque claramente por algo le estaban dando el hijo, así que tenía que mantener los cuidados que Dios le iba a dar al hijo, ora a Dios y le dice: Dios, sabemos que tú has enviado a este mensajero y que por ti va a ser real esta situación, pero a mi mujer se le olvidó. Así que no sé si tú podrás, pero mándanos de nuevo a este enviado tuyo, a este ungido, para que nos dé las normas que tenemos que tener con nuestro hijo. Y llega nuevamente este ángel, les repite la misma indicación que le dio a la mujer, exactamente igual, que no podía cortarse el pelo, que iba a ser nazareno, que iba a tener que comer y beber solamente cosas puras, nada de bebidas alcohólicas ni animales impuros. Y ellos lo invitan a comer, pensando ellos que era un profeta. Pero este ser le dice que él no podía comer, pero que si querían darle de comer, que hicieran una alabanza a Dios. Y cuando ellos dan esta alabanza, esta ofrenda a Dios, se les presenta como un ángel. Es decir, el nacimiento de Sansón parte con algo que se llama fe. Y algo que, si bien no se lee directamente en la mayoría de la historia de Sansón, se puede entender entre líneas. Y vamos a ir viendo estos matices que se van formando en su historia. Luego de este milagro, la mujer tuvo al hijo, dice el versículo 24 del capítulo 13 de Jueces. Y el niño creció y Dios lo bendijo. Luego de esto, un día cuando estaba en el campamento de Dan entre Sorá y Estaol, básicamente estaba divirtiéndose por ahí como niño que era, el Espíritu de Dios comenzó a actuar en él. Y aquí comienza la historia de Sansón por sí sola. Y parte con otro momento bastante extraño. Resulta que el capítulo 14 dice que Sansón fue al pueblo de Timná y allí vio una mujer filistea y le agradó. No se enamoró, sino que simplemente le agradó, le gustó. Sansón parte donde su padre, como era la tradición, y le dice: papá, te ruego por favor que haga los arreglos para casarme con esta mujer de Timná. El padre le dice: hijo, no hay ninguna mujer del pueblo de Israel que te pueda gustar, que cumpla con estos estándares de belleza que me estás pidiendo, porque vas a estar con una filistea que es de un pueblo pagano. Algo que más de alguno habrá escuchado por ahí como comentario de parte de un padre a un hijo cuando se habla de esta idea de los pueblos externos y el pueblo de Dios. Pero Sansón le insiste, le dice a esta muchacha: de verdad, padre, que me gusta, ve a pedirle que sea mi esposa. Los padres, obviamente ancianos, no quieren pelear con Sansón, no van a meterse en problemas. Pero lo que no sabían, dice el versículo 4, es que Dios había dispuesto que esto fuera así, porque buscaba una oportunidad para atacar a los filisteos.
extrañamente, se puede leer entre líneas que esta situación de Sansón era parte del plan de Dios. ¿Cómo Sansón se dio cuenta de esto? Bueno, si uno lee su historia, dice que el Espíritu de Dios lo tomaba, lo poseía, le daba la fuerza de Hulk, por así decirlo, y lo hacía actuar. Uno no puede actuar por el Espíritu de Dios si es que no tiene fe en que Dios lo va a guiar. Si es que uno no confía en ese Espíritu realmente, porque, seamos sinceros, uno no se deja manejar por las cosas que uno no conoce. Uno no va a tomar un auto si no sabe manejarlo. Si también uno no va a dejar que lo convenza un político si no conoce sus ideales. Que Sansón fuese tomado por el Espíritu era una demostración de que él se dejaba guiar por Dios. Pero, extrañamente, comienzan a pasar cosas extrañas alrededor de este matrimonio. Primero que todo, cuando Sansón pasaba por los viñedos camino a ver a su esposa, se encontró con un feroz león. Y en el versículo 6 dice que el Espíritu de Dios actuó sobre Sansón y le dio gran fuerza, tanto que tomó al león entre sus manos y sácate, lo mató. Como si fuese un cordero, dicen unas versiones por ahí. Pero no le dijo a nadie, dejó al león muerto, un león. O sea, ya te creo una vaca, un perro, no sé, un león. El rey de la selva, como dicen por ahí. Mufasa. Lo mató. Con las manos. ¡Pum! Y después de eso, va donde la mujer. La mujer le acepta el matrimonio. Y arman una despedida soltero a todo dar. 7 días de fiesta. 7 días de carrete tuvo Sansón en esa despedida soltero. Pero justo antes de ir hacia la despedida de soltero, Sansón se encontró con el cuerpo del león, y en el cuerpo del león las abejas habían armado un panal, y allí resultó que había miel. Que yo sepa, las abejas se ponen en los árboles, en la madera, no en el cuerpo de un león muerto. Sansón toma la miel y se la va comiendo en el camino. Se la da a su papá, le dice: mira papá, encontré miel por ahí. No le dijo que la encontró en el cuerpo del león, porque tampoco le había contado sobre el león. Comieron miel, comenzó la fiesta, y en el versículo 12 del capítulo 14 dice que: les voy a decir una adivinanza, dijo Sansón. Si me dan la respuesta dentro de 7 días, que es lo que dura esta despedida soltero de escueve, les daré a cada uno de los que estaban invitados una capa de tela fina y un conjunto completo de ropa de fiesta. Si no la adivinan, ustedes me las tendrán que dar a mí. Básicamente, Sansón hizo una apuesta. Si uno lee el libro de Levíticos y Deuteronomio, donde están las leyes del pueblo de Israel, Moisés menciona que apostar era algo que no estaba al favor de Dios, porque echar suertes no era lo que era guiarse por el Espíritu de Dios. Sansón estaba haciendo una apuesta. Para el pueblo de Israel, esto habría sido una infracción a su ley, una infracción al plan de Dios. Pero Sansón lo hizo igual. Vamos más adelante a retomar esta idea, porque luego continúa y dice: Sansón entonces dijo la adivinanza: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. La idea de Sansón era que ellos adivinaran lo que había hecho con el león y con la miel, lo cual era imposible. Pasaron 3 días y todas estas personas no encontraban la respuesta. Se empezaron a asustar porque además la capa fina y los conjuntos de ropa de fiesta eran caros. Iban a quedar en la calle básicamente por pagar la apuesta. Y van y se acercan a la mujer de Sansón, esta chica de Timná, esta filistea, y les dicen a ella: averíguanos la solución de la adivinanza. Haz que tu prometido te la diga, porque si no, te quemaremos a ti y a toda tu familia.
¿O acaso pretendes dejarnos como pobres en la calle? Claramente la mujer se asustó. Era una filistea, no conocía el plan de Dios, no conocía nada. Y como se asustó, comenzó a decirle a Sansón: tú no me quieres, me desprecias. A mis amigos y a mí nos contaste una adivinanza, pero a mí ni siquiera me has dicho la respuesta. Sansón le dice: pero mujer, si ni a mi padre le he dicho, si a la persona que me engendró, ni a mi madre le he dicho, ¿cómo te lo voy a hacer a ti, que ni siquiera estamos casados todavía? Le lloró el resto de la fiesta. Dice de hecho la Biblia que Sansón llegó a tener una ansiedad de muerte de tanto que le reclamó. Quién sabe cuánto tiempo le insistió a esta mujer para llegar a eso, claramente. Y va y le dice a Sansón: no hay nada más dulce que la miel, ni nada más fuerte que un león. Cuando ya estaba cansado, cuando ya no podía más. La mujer, obviamente, se lo contó a las personas. Y estos personajes esperaron hasta el último momento, cuando estaba por caer el sol, y partieron a decirle a Sansón: Sansón, sabemos la adivinanza. No hay nada más fuerte, no hay nada más dulce que la miel, ni nada más fuerte que el león. Sansón les dijo: gracias a mi prometida superó la respuesta. El Espíritu de Dios tomó a Sansón en ese momento, y el versículo 19 dice que se fue a Ascalón, y ahí mató a 30 hombres. Les quitó toda su ropa y se las dio a los que habían ganado la apuesta. Luego de eso, enojadísimo, partió a la casa de su padre, y entonces el suegro de Sansón dio a uno de sus amigos a su mujer. Es extraño porque si uno lee los 10 mandamientos, no matarás es uno de ellos. Y Sansón, llevado por el Espíritu de Dios, mató a 30 hombres para cumplir una apuesta que más encima, según las leyes del pueblo de Israel, no era legal, no era lo que se debía hacer. Aquí hay cosas raras en esta historia. Continuando en el capítulo 15, Sansón regresa a buscar a su prometida y el padre le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué vienes? Si le entregué a uno de sus amigos a tu mujer. Ya no es tu mujer, es la de Pedrito, Juanito, no sé, otro personaje aquí. Sansón va y con la ira dice: ahora tengo razones para acabar con los filisteos. Recordemos que el suegro de Sansón era filisteo. Junta 30 zorros o zorras. No creo que se haya fijado en el sexo de los animales. Los amarra por las colas de par en par. Les pone una antorcha. Y como era tiempo de cosecha, estaba el trigo, estaba el granero, todo listo para poder comer, los manda a correr. Dice que a través de esta venganza, él quemó todos los campos y las reservas de los filisteos. Obviamente los filisteos, en general, no solamente su suegro, se enojaron. Y alguno por ahí sabía que Sansón era el culpable. Como Sansón era del pueblo de Israel, dicen: vamos a atacar a Sansón y a su pueblo, que está dentro de nuestros dominios. Sansón, luego de todo lo que pasó, se fue a una cueva. Se quedó ahí tranquilo, después de haberse vengado. Y ahí los filisteos rodearon al pueblo de Israel, específicamente la tribu de Judá, y empezaron a atacarlos. Ellos dicen: ¿qué está pasando? ¿Por qué nos atacan si nosotros no hemos hecho nada malo? Nosotros estábamos tranquilos, manteniéndonos en nuestro margen, cumpliendo con sus órdenes, siendo sus esclavos. ¿Por qué nos atacan? Y le dicen: bueno, uno de su pueblo, llamado Sansón, quemó nuestros pastizales y venimos a atacarlo. Nuevamente, alguien sabía dónde estaba escondido Sansón.
Y ellos partieron a buscar a Sansón y le dijeron: ¿por qué nos has metido en estos problemas? ¿No sabías que los filisteos ya nos dominaban? Y él les respondió, todo esto en el versículo 11: yo le hice a los filisteos lo mismo que me hicieron a mí. Me vengué. Ellos le dijeron: nosotros hemos venido a capturarte y a entregarte a estos filisteos. Queremos ser libres, queremos que dejen de molestarnos, dejen de sitiarnos, dejen de atacarnos. Te vamos a entregar. Es la forma más inteligente, la forma más rápida de deshacernos de este problema. Sansón les dice: bueno, voy con ustedes, pero no me maten. Te prometemos que no te mataremos, le dice el pueblo. Lo amarraron con cuerdas. Recuerden esto, lo vamos a tocar más adelante. Lo amarran con cuerdas y ellos parten con él. Se lo entregan a los filisteos. Y cuando iban en el camino, dice que el Espíritu de Jehová nuevamente tomó posesión de Sansón. Se liberó de las cuerdas. La Biblia dice que como si fuese lino quemado. Básicamente desaparecieron de la energía que tenía Sansón. Y tomó una quijada de burro que no estaba todavía seca. Para los que tienen más imaginación sabrán lo cruel, lo feo de esa escena. Y con la quijada de burro empezó a matar a los filisteos que lo querían atrapar. Mató a muchos filisteos. Luego tira la quijada por ahí y llamó al lugar Ramat Lehi. Y esto es parte de la historia del pueblo de Israel. Y si uno va posiblemente a esa zona, uno puede preguntar a un judío dónde queda Ramat Lehi para poder encontrar dónde debería estar la quijada de burro de Sansón. Y es nuevamente extraño cómo, luego de un error de Sansón, donde él se venga, donde él le da un ataque de ira, nuevamente el Espíritu de Dios lo toma para actuar en favor del pueblo. Como un apostador, un asesino, un personaje que se había metido con una mujer que no debía, estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. Carácter débil, vengativo. Y Dios lo estaba usando. Después de esto, cuando Sansón tira la quijada, tenía sed. Le había dado sed después de pelear. Y dice: Dios, después de darme toda esta tremenda victoria, ¿vas a dejar que muera de sed? ¿Vas a dejar que ahora, como estoy de seco, me capturen los filisteos? Y Dios permitió que saliera agua de un hueco en la montaña. Así Sansón bebió, se sintió mejor y se volvió un manantial que se encuentra también en la zona de allá de Israel. Y más encima, después de eso, justo después de eso, en el versículo 20 dice que durante 20 años Sansón se volvió juez de Israel. Durante 20 años, este hombre asesino, apostador, de débil carácter, todas las características que hemos visto hasta ahora, se volvió el más importante del pueblo de Israel, el presidente, el rey, el elegido, el ungido de Dios para mantener al pueblo dentro de los cabales de la ley. ¿No les parece raro? ¿No les parece sospechoso, incluso irónico, que un personaje así, con todas sus letras, un déspota, un pecador, como quieran llamarle, estuviese sentado en el cargo más alto del pueblo de Israel? ¿Qué hacía la diferencia entre ese Sansón que vemos humanamente como una mala persona y ese Sansón que Dios veía como un juez? Que Dios, veía como un juez de Israel. Yo creo que hay una característica implícita en esta historia muy importante. Sansón se dejaba guiar por Dios, porque él dejaba que su espíritu lo tomase. Sansón tenía la fe suficiente para saber que Dios estaba con él aún siendo como era.
Y otra cosa también muy importante. Lo que Dios le pidió a Sansón, el pacto que tenía él con sus padres y obviamente con él por consecuencia, era no beber, no comer cosas impuras y no cortarse el pelo. No obedecer la ley. Entonces, ¿qué hace que Sansón pueda estar fuera de este espacio? Que su pacto con Dios era ese. Y él lo mantuvo con fe. Nuestro pacto con Dios es otro, que es el amor hacia Él. Si lo amamos, si nos entregamos completamente a Él, todo vendrá por añadidura. Y ahí uno puede ir excavando poco a poco en el concepto de amar a Dios, amar a Jesús, para llegar a esta idea de lo que tenemos que hacer o no, según lo que dice la Biblia. Pero el pacto de Sansón era eso, 3 simples cosas. Y mantenía una relación con Dios según esas 3 simples cosas. Lo que lo hacía justo, lo que lo hacía sabio, lo que lo hacía un ser que se dejaba guiar por el Espíritu de Dios. Por fe, y esto es algo muy importante que quiero dejar en claro, cualquier error que tengamos no es más que el plan de Dios encauzado por otro camino. Un dicho que dice por ahí, Dios escribe recto en líneas chuecas. Sansón es el ejemplo perfecto de un personaje que no es perfecto, pero que aún así llega al máximo de lo que se puede ser en ese momento. Pero la historia continúa. Sansón no es famoso por todo lo que pasó anteriormente. Conversaba, por ejemplo, con mi hermana y con mi madre sobre este tema y me decían, ¿y tenía 2 esposas? ¡Wow! Porque sí. La mujer de Timná es la primera esposa de Sansón, no la segunda. Y en el capítulo 16 sucede la parte más famosa de Sansón. Dice que cierto día Sansón baja a Gaza, se mete con una prostituta y los filisteos dicen, ahora que Sansón está con una prostituta en esa casa, lo vamos a sitiar y al amanecer lo matamos. Sansón toma su fuerza y a la medianoche se levanta de la nada, levanta la casa con mujer y todo y se la lleva al cerro. Y se salva. Y Dios sigue protegiéndolo. Después de meterse con una prostituta, algo que para muchos es completamente impuro. Extraño, ¿no? Luego de esto, de este evento extraño, nuevamente que sigo recalcando lo interesante, lo poco convencional que es la historia de Sansón. Sansón nuevamente baja a la zona de los filisteos y se enamora. Aquí la Biblia recalca que se enamora. No le agrada, no le gusta, no es una cosa simple. Se enamora completamente de una mujer llamada Dalila, la famosa Dalila, protagonista de cuadros, de canciones. Todo esto en el Valle de Sorek, que es un territorio de los filisteos. En el versículo 5 dice que los jefes de los filisteos le fueron a decir a ella, engaña a Sansón y averigua el secreto de su fuerza, para así poder vencerlo y atarlo bajo nuestro poder. Si lo logras, cada uno de nosotros te dará más de 1000 monedas de plata. ¿Cada uno de quiénes? De todos los líderes de los filisteos. Es decir que con 7 líderes tenía 7000 monedas de plata. Con 100 líderes tenía 100.000 monedas de plata. Si esto lo llevamos a dólares, es una cantidad increíble. Dalila no estaba enamorada de Sansón. Sansón sin de Dalila. Ya estaban, por así decirlo, casados. Por ende estaban viviendo juntos. Y Dalila comienza ahora a preguntarle a Sansón, ¿cuál es el secreto de tu gran fuerza? ¿Cómo te pueden atar para que no te liberes? Sansón le contesta en el versículo 7, si me atan con mimbre. Si me atan con mimbre verde, no seco. No del mimbre que uno saca cuando la planta ya murió, no de un mimbre que está trenzado, no, mimbre verde, mimbre recién sacado. Ahí me van a tapar y no voy a poder hacer nada. Dalila
dejó que se durmiera, lo amarró, llama a los jefes, lo rodearon y al medio de la noche le dice: Sansón, Sansón, te atacan los filisteos. Sansón rompió los mimbres como si fuesen cuerdas, dice, como si fuesen hilos, y mató a los filisteos que fueron a atraparlo. Dalila le dice: te burlas de mí, te ríes de mí, me engañas, me mientes. Yo que soy tu esposa. Ahora dime la verdad. ¿Cómo hay que hacer para sujetarte y que no pierdas la fuerza? Sansón le responde: si me atan con sogas nuevas, de estas que son para arar a los animales, pero que nunca hayan sido usadas, ahí perderé mi fuerza y me atraparán, y estaré perdido. Nuevamente Dalila va, lo amarra con las cuerdas cuando está dormido, llama a los filisteos lo rodean, le grita: Sansón, Sansón, los filisteos vienen a atacarte. Y Sansón saca todas las cuerdas, mata a los filisteos, se liberó. Y ustedes me dirán: ¿y hay algo interesante en esto? Todos sabemos que varias veces Sansón le mintió a Dalila y varias veces se liberó. Sí, pero es interesante que Sansón ocupa el mismo método que ocupó el pueblo de Israel para llevarlo hacia los filisteos en la gran batalla con la quijada de burro. Es decir, Sansón, por mucho que fuese déspota, pecador, podríamos decir lujurioso, por mucho que tuviese muchos efectos, era inteligente. Él sabía que los filisteos lo habían visto amarrado y listo. Entonces, ellos podían creerle a Dalila si le decía que las amarras lo iban a mantener firme. Pero las 2 veces Sansón se liberó de las amarras. Claramente, Dalila ya no iba a esperar que amarrado se detuviera. Dalila le vuelve a decir: me engañaste. ¿Por qué me mientes? Soy tu esposa. Dime, ¿qué hay que hacer para atraparte? Sansón claramente sabía que una tercera vez no le iba a creer lo de las cuerdas y le dice una verdad a medias. Le dice: si tú trenzas mi cabello en 7 trenzas y estas las estacas al piso, cuando vengan los filisteos, yo tendré que escapar y no podré huir de estas estacas. Dalila le trenzó el pelo, lo estacó y le vuelve a decir: Sansón, Sansón, vienen los filisteos. Y Sansón se liberó, como la vez pasada y la vez antepasada, como si no hubiera problema. Y aquí Dalila cambia el discurso y le dice: ¿cómo puedes decirme que me amas si me sigues mintiendo? Tercera vez ya que te burlas de mí y todavía no me dices el secreto de mi fuerza. Mi hermana me dijo: esto es como que le dieron los flashbacks de la esposa anterior. Claramente Sansón necesitaba esta relación porque era un reencuentro con una pareja. Le había sido eliminado de la vida de una mujer. No quería perder a Dalila y no quería que se burlasen de él cuando decía que él amaba a la mujer. Claramente también hay otro problema. Sansón era débil de carácter. La primera mujer lo logró hacerlo liberar su secreto. En este caso, Dalila lo hizo liberar su secreto. Dice que finalmente Sansón derramó su corazón sobre Dalila. Y le dice: cuando era pequeño hicimos una promesa con Dios, que yo sería nazareno y que no podrían cortarme mi cabello, no debería ser tocado por navaja alguna, le dice, porque así el Espíritu de Dios estaría sobre mí. Dalila llama a los filisteos, no creo que por teléfono, pero podemos imaginarlo así, y les dice: Sansón derramó su corazón conmigo, esta vez sí va a funcionar. Lo hizo dormir en sus piernas y le cortó el pelo.
cuando Dalila le grita: Sansón, Sansón, vienen los filisteos. Sansón trata de sacar su fuerza, trata de obtener esa fuerza del espíritu, pero no logra librarse porque su pelo se había cortado. Los filisteos, en el versículo 21 dice que lo sujetaron, lo amarraron, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, lo pusieron con cadenas y lo hicieron trabajar en un molino como esclavo. Y Sansón quedó como esclavo por mucho tiempo. Pero es interesante que la Biblia en el versículo 22 dice que lo que no consideraron los filisteos es que el pelo vuelve a crecer. Y así es como luego los versículos que siguen cuentan el final de la historia. Los jefes filisteos arman una fiesta hacia su dios Dagón para agradecerle que habían atrapado a Sansón. Arman esta fiesta gigante, se empiezan a emborrachar, a divertirse, dicen: traigamos a Sansón para reírnos de él, para que haga el espectáculo, para tirarle tomates, para lo que sea, para hacerle daño, para divertirnos. Y lo traen. Como Sansón era ciego, iba con un niño, lo lleva y le dice al niño: por favor, póneme al lado de una de las columnas que sujetan este templo para yo poder descansar. Descansa. Y entonces Sansón se pone a orar y dice: Dios Todopoderoso, ayúdame solo una vez más. Los filisteos se han burlado de mí y me han sacado mis ojos. Te ruego que me des las fuerzas para romper estos pilares y vengarme de ellos. Sansón no esperó una señal, no esperó la sensación a lo mejor que le daba el espíritu antiguamente. Él simplemente se apoyó y con todas sus fuerzas derribó el templo. Se sacrificó como un superhéroe de Marvel lo hizo en una de sus películas. Y murió ahí. Luego de 20 años de haber sido juez, lo enterraron y aquí termina su historia. Y el final de su historia es la que me da la pista clave para demostrar que Sansón era un hombre de fe, más allá de sus problemas, sus errores, sus embarradas. Porque Sansón no esperó una señal, él actuó porque sabía que Dios estaba con él desde el principio de su vida. No importó los carretes por los que fue, las mujeres con las que se metió, las aventuras y desventuras que vivió. Él sabía que Dios seguía con él, aun él siendo un caso, porque era un caso especial. Hay algo que se habla por ahí que es el arquetipo o complejo de Sansón, un formato de estructurar un personaje, una historia donde la persona sube a lo más alto para luego caer a lo más bajo y luego redimirse en el último momento de su vida. Y yo no sé si el que me está escuchando aquí al frente, el que me está viendo, a lo mejor está en ese momento. A lo mejor estaba empezando a tener una carrera, estaba llegando muy alto, muy fuerte, a lo máximo de su momento, y de repente un error, un problema, un mal cálculo lo hizo tener que dejar la carrera. O a lo mejor algún deportista aquí que seco iba para ser cadete de futbolista, para ser seleccionado nacional de básquetbol, voleibol, no sé, y de repente se lesionó la rodilla, se lesionó el hombro y no pudo seguir jugando nunca más. No sé tampoco si alguno de aquí estuvo como jefe, gerente máximo, general, CEO de alguna compañía al máximo y de repente lo despidieron, se tuvo que jubilar y perdió todo. No sé cuántos de aquí a lo mejor están en ese punto del arquetipo de Sansón donde estás en lo más bajo. Pero quiero decirte que una cosa que uno puede aprender de Sansón es que a través de la fe uno puede repuntar y conseguir la redención. No importa el error grande que hayas cometido, no importa lo bajo que estés, no importa lo mal que te hayas portado en la vida, con fe puedes obtener
la redención. Con fe puedes pararte y volver a actuar, y volver a cambiar, y volver a hacer algo nuevo. No quizás lo mismo de antes, pero sí algo que pueda llevarte a ser exitoso igual, después de haber alcanzado tu máximo. Sansón murió como un héroe y todos lo recuerdan como ese personaje que fue engañado por Dalila y que destruyó y venció a los filisteos después de pasar este engaño. A lo mejor tú has sido engañado en la vida por algo, o te has dejado llevar por tus emociones, por tu falta de carácter, por tus problemas importantes internos, tus propios deseos. Pero para conseguir este perdón, esta salvación, esta redención, este nuevo camino, lo único que necesitas es fe. Una fe que no se detenga esperando una señal, esperando una sensación distinta, esperando volver a sentirse igual de feliz como era antes, sino que una fe que apenas se para de orar, apenas termina, actúa, como Sansón lo hizo. Y Sansón no esperó, él actuó. Y esa es la demostración más fuerte de la fe que tenía y la fe que lo guió a encontrarse con una mujer en Timná, a perder una apuesta y saber que Dios lo iba a seguir cuidando, a que después de que lo iban a llevar de los filisteos se convirtiera en líder de Israel, a que después de quedar como esclavo en un molino, encadenado, ciego, venciera a los filisteos y libertara al pueblo. Esa es la clave que hace que Sansón sea un héroe increíble. ¿Y por qué también es mi héroe favorito? Porque yo sé que el plan de Dios se cumple siempre que yo tenga fe en que se va a cumplir, no importa lo malo, lo inservible, lo problemático, lo enredado que sean mis caminos. Y quiero que ustedes se lleven este mensaje a la casa. La fe puede llevarlos a la redención. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.